Hola founders, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a platicar de el journey de compra del cliente. Es un tema súper interesante porque abarca tanto la parte de ventas como la parte de UX y de plataformas digitales. Y bueno, hoy saldrán de aquí con varios tips y varias cosas accionables que pueden implementar en su empresa y seguramente les van a servir muchísimo. Yo creo que una de las cosas que más admiro de tu trabajo, María, es precisamente esa capacidad para traducir, digamos que un proceso de compra de un cliente en un journey que es facilitado a través de herramientas en un sitio web, ¿no? A mí me parece sumamente mágico, ¿no? O sea, yo me imagino tal vez a años pues antes de la era del internet y todo, y estos conceptos como que se tenían medio teóricos, pero no se veían tan claramente aplicados como ahí, ¿no? Especialmente tengo una historia. Soy un comprador muy asiduo de flores que, bueno, no le envío yo, sino la empresa en donde compro le hacen llegar a mi querida mujer. Y de verdad que hay una que tengo siendo cliente de esa tienda, pues no sé, muchísimos años. Y siempre he pensado que tiene una manera de idear la experiencia fabulosa, ¿no? O sea, desde el principio te preguntan, o sea, te clasifican en qué zona del país estás y después de ahí, pues entonces te generan una posibilidad de compra de acuerdo a los inventarios que tienen y a partir de los inventarios tú puedes elegir, te dan tips para la ecuación y después eliges. Es muy fácil elegir, es muy fácil comprar y después tienen un tracking de servicio y de seguimiento para el arreglo brutal, ¿no? Donde te dicen un día antes, oye, pues el pedido va a salir en la camioneta de tal hora, te avisaremos cuándo va a ser el siguiente pedido, te mandan un mensaje diciendo ya el siguiente pedido es el tuyo. Entonces no hay manera ni de que te pierdas en el proceso de compra, ni que te pierdas después a la hora de recibir el arreglo. Y por todo esto, esa página se ha convertido en mi preferida y ni siquiera he visto competencia, digamos, claro, ¿no? O sea, ya que me atraparon, no ha habido competencia. Llevaba yo creo que 10 años siendo feliz y esta vez tuve que cambiar mi tarjeta de crédito en la última compra que fui hace 2 semanas. Tuve que cambiar mi tarjeta de crédito y ¡pum! Problemas, María. El banco no aceptaba el pago con mi tarjeta de crédito, lo intenté 3 veces me salió un mensaje que sí se hacía el cargo y después otro mensaje que al final no se había hecho. Tuve que hablar al banco para desatorar el asunto y los del banco me dijeron, sí, en efecto, tenemos automáticamente bloqueada esta tienda hasta que el cliente nos habla y nos pide de favor que la desbloqueemos. Y entonces me di cuenta que esa maravilla de 10 años también tenía que ver con cómo manejaban mi forma de pago. Y dije, qué complicado es que salga perfecto siempre. ¿Cómo le haces, María, para que esto pase? Me encanta que cuentes esa historia, porque fíjate que yo también durante la pandemia tuve una carnicería online junto con mi esposo, un negocio pandémico, y nos pasaba justamente eso. O sea, no éramos tan sofisticados como esta plataforma que tú mencionas, que por cierto yo también soy cliente, pero nos dimos cuenta que de repente muchas transacciones estaban fallando. Y entonces ya que nos metimos, bueno, parece que era por una cosa que se llama el 3D Secure, ¿no? Que es una capa de seguridad, pero que al final nos tumbaba muchas ventas. Pero si no lo ponías, entonces se generaban muchos contracargos, que es cuando alguien te compra y dice, no, yo no le compré, y le devuelven el dinero, pero tú ya le entregaste el producto. Wow. Y entonces también nos estaba dando en la torre, ¿no? Y seguramente a ellos les pasa algo similar. Entonces, bueno, es todo un rollo, pero me gusta mucho ese ejemplo porque desde mi perspectiva nosotros nos dedicamos a diseño y desarrollo de plataformas digitales y también a optimizar plataformas digitales existentes, ¿no? Aplicaciones móviles, plataformas web. Y pasa mucho que cuando estamos optimizando o viendo el journey de compra, y ahorita me voy para atrás para explicar qué es el journey, pero cuando estamos viendo cada paso de lo que hace el cliente, muchas veces se nos olvida meternos a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa antes de que entren a la plataforma? O sea, como por ejemplo, ¿cuáles son los mensajes publicitarios que les están llegando? ¿Qué esperan antes de llegar? Y también, ¿qué pasa después de que ya le dieron clic a comprar? Usualmente nos quedamos en medio de todo esto. Exacto. Y lo curioso es que muchas veces lo que pasa antes o lo que pasa después
puede llegar a ser de lo más importante. Entonces, para responder tu pregunta, quiero primero explicar qué es el journey, cómo lo hacemos en UX y ahora sí cómo lo optimizamos. Pues el journey es, imagínense, es un como un viajecito, ¿no? En donde tú tienes todas las fases de compra de tu cliente, desde que se entera de tu producto, ¿no? La parte de awareness, hasta que entra y descubre. El descubrimiento puede ser que esté viendo el homepage con los productos, o utilice la barra de búsqueda, o le salgan como tarjetas de cosas sugeridas, ¿no? A todo el proceso ya de estar viendo, comparando productos, etcétera. Allá la decisión de compra, cuando ya decide agregar algo al carrito, y todo el proceso de checkout, hasta la recomendación, ¿no? O la recompra, o qué va a pasar después. Entonces, todo este journey, o todo este camino, tú lo tienes que mapear horizontalmente, y tienes que ir a ver, y hay diferentes técnicas para hacerlo, cómo está viviendo tu cliente la experiencia, ¿no? Y en cada uno de estos puntos vas a empezar a darte cuenta que el cliente está o súper feliz, o súper frustrado, o emocionado, o aburrido, o frustrado, y hay muchas emociones, y entonces también tienes que ir mapeando, ¿no? ¿Qué tan bien se siente o qué tan mal se siente? Y todo esto lo pones visualmente, ¿no? Y hasta le pones caritas, ¿no? De ya está enojado, ya está frustrado. Y además vamos apuntando qué piensa o qué siente en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces de repente podría poner al principio, wow, perfecto, me preguntaron la zona en la que vivo, ¿no? O me preguntaron la zona a la que voy a enviar el producto. Y de repente puedes decir, órale, este producto está padrísimo y va perfecto con este complemento que me están sugiriendo. Y esos pueden ser puntos en los que salga muy bien. De repente, en lo que te pasó del pago, bueno, yo me imagino una carita de enojo y frustración de nunca les vuelvo a comprar, ¿no? Sí, y entonces cuando haces esto, te vas dando cuenta de en dónde hay que optimizar. Y lo padre, sin entrar ahorita en cómo optimizarlo, pero lo padre es que cuando tú mides todo esto, de repente puedes ver que un solo cambio que ejecutes en tu plataforma, por ejemplo, si ellos lograran resolver este tema que no es trivial, sus conversiones se pueden disparar en, no sé, o sea, es que pueden ser, depende del negocio, pueden ser millones de dólares, ¿no? Sí. Con un pequeño cambio que tú hiciste, hay unos casos muy famosos. Pero al menos sí puedes empezar a ver cómo de no sé, imagínate que entró un 100% de la gente, ya para cuando estaban en el carrito nada más quedaba un 2%. Y si se les está cayendo el 30% por este tema y cambian eso, y en vez de que se les caiga el 30% de los usuarios, ya solamente se les cae el 10%, ese 20% de transaccionalidad puede ser muchísima lana. Entonces, es padrísimo este tema del análisis del journey, desde la perspectiva tanto comercial como de UX, porque es algo que realmente impacta en el negocio y no tienes que ser un súper experto para darte cuenta de cómo mejorar las cosas. Realmente es una cuestión muy intuitiva. Va, está padrísimo. Fíjate que ahorita que estabas hablando me acordé de un estudio que hizo Harvard Business Review y establece que en efecto cuando hay una buena experiencia o hay una mejora en la experiencia de un cliente en una plataforma de compra, puedes aumentar hasta 5% la retención, que bueno, pues 5% es, pero hasta 95% las ganancias, porque en efecto muchas veces las personas que se salen pues son compras menos, y si pues el ticket que están metiendo eran ticket que no te iba a llegar y puede llegar hasta el 95%. Y eso me lleva a preguntarte algo que a lo mejor es muy lógico y si suena muy obvio pues también se vale decir, ay Robertito, pero ¿hay una correlación entre el momento de frustración y el abandono de las páginas? Claro. ¿Sí? Sí, o sea, no te sé decir el dato exacto, pero por supuesto, y velo por ti, ¿no? Okay. O sea, ¿cuántas veces no has estado comprando algo? No sé, un vuelo, y te frustras tanto que ya dices, ya, a la fregada, lo compro en otra aerolínea, ¿no? Sí. O sea, hasta ese nivel de transacciones. No, pero pasa muchísimo. Por eso las empresas como por ejemplo Amazon, ¿no? O sea, el rey del e-commerce, le meten tanto dinero y tanto esfuerzo en el tema de UX y de aumento de conversiones, y sobre todo de analizar todo el tiempo a todos los usuarios, toda la experiencia y cómo mejorarlo. Porque en el momento que tú te frustras, que no logras hacer algo, que tu tarjeta no pasa, que no encuentras lo que estás buscando, te vas. Y no solamente ese momento de frustración, sino hay veces que también te puedes ir porque, por ejemplo, no existe la información. Entonces, imagínate, nosotros hace tiempo en Blue Pixel trabajamos con una farmacéutica muy reconocida y tenían una marca de shampoos.
Y estábamos haciendo para ellos un estudio justamente de cómo aumentar las conversiones en su e-commerce. Okay. Y de repente nos dimos cuenta que cuando tú entrabas a ver el producto del shampoo, no te decía exactamente qué ingredientes tenía. Te decía lo que el shampoo podía hacer por ti, pero no cómo. Exacto. Y eso hace que la gente no confíe, ¿no? Porque dicen, pues puede ser como un producto que me están vendiendo, que dicen que hace algo, pero a mí no me consta. Y entonces cuando tú entiendes lo que la gente quiere ver, okay, ¿no? En ese caso ingredientes, pero bueno, con cada tipo de producto puede ser algo diferente. Y se lo pones súper claro, eso también te puede aumentar mucho las conversiones. Wow, ok. Muy bien. Y esto nos lleva también a mencionar algo que ha sido un tema recurrente entre nosotros aquí en el podcast, que es poner al cliente en el centro, ¿no? O sea, para que tú marques ese journey, ¿tienes que estudiar mucho al cliente, María? Sí, o sea, es lo ideal. Por ejemplo, nosotros en Blue Pixel lo que hacemos es que si alguien nos contrata, como lo que te decía ahorita la marca de shampoos, pero bueno, puede ser cualquier producto, no empezamos solamente a ver la data es bien importante, pero hay muchísimas cosas que analizamos, entonces vamos a ir una por una. Primero hacemos entrevistas con, les llamamos stakeholders, que son como las personas que están dentro del negocio, que conocen el tema que estamos investigando, ¿no? Entonces puede ser el director general, el director de marketing, la persona que maneja el producto, tal. Entonces primero los entrevistamos a ellos y vemos qué saben ellos, porque típicamente el dueño del negocio ya tiene un conocimiento importante. Luego nos vamos a hacer entrevistas con los usuarios finales, ¿no? Entonces agarramos una mezcla de personas, tal vez usuarios súper recurrentes, tal vez personas que están dentro del perfil pero que no conocen el producto, entonces ahí vas mezclando a tu audiencia y les haces diferentes preguntas, ¿no? Para descubrir qué buscan ellos, qué quieren, qué otras marcas compran, por qué, si se han frustrado, por qué, ticket promedio, etcétera, ¿no? Puedes hacer encuestas también, que la encuesta es una herramienta que te sirve para ver no nada más lo cualitativo y la riqueza de esta información que te da la entrevista, sino lo cuantitativo. Entonces le lanzas una encuesta a 1000 personas y agarras datos que son significativamente relevantes, ¿no? Ya que hacemos eso, empezamos a mapear cómo es la persona, y esto se llama, en inglés se dice user persona, o la persona, tal cual. Y entonces le pones, ya sabes, nombre, apellido, foto, a qué se dedica, qué estudió, en qué trabaja, si está casada, si tiene hijos, si tiene perro, no sé, ¿no? Como un perfil de la persona, y luego cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus frustraciones, qué redes sociales usa. Y entonces, aunque esta persona es inventada, sale a partir de todas estas entrevistas y encuestas que hicimos, y típicamente vas a tener tal vez de 1 a 3, 4 user personas diferentes. Y esta herramienta es importante porque entonces cada vez que estamos pensando en cómo mejorar el producto, me puedo imaginar a mi persona Juanita que ya tengo muy bien definida, ¿no? De ahí, ahora sí, bueno, antes de irnos al Journey Map, si tenemos data, por data me refiero a, por ejemplo, el embudo de conversión, ¿no? Los diferentes etapas que te decía de descubrimiento, evaluación, consideración, compra, recomendación, etcétera. ¿Cuántas personas están entrando a cada fase de este embudo? ¿Y cuántas personas están llegando a cada fase? Entonces te digo, si entraron 100,000 personas al sitio y nada más 50,000 llegaron a ver el producto, y de esas nada más 10,000 agregaron al carrito, y de esas nada más 6,000 ejecutaron la compra, entonces tienes un 6% de conversión. Pero cada uno de los pasos es importante, ¿no? Entonces todo eso lo mapeamos. Mapas de calor. ¿Por dónde está navegando el usuario? ¿Por dónde se mueve el mouse? ¿Hasta qué parte de la página scrollea? Entonces, estos son algunos ejemplos. La verdad es que hay N cantidad de herramientas. Estas son las típicas que utilizamos. Y ya que recopilamos toda esta información, entonces ahí sí planteamos el journey del usuario, y ahí sí extraemos la información que te decía para cada uno de los pasos, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante porque no solamente es lo que te contaron, sino es lo que tú estás viendo. Hay grabaciones de sesiones también, o sea, tú puedes grabar y ver cómo la gente navega por tu sitio, ¿no? Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Hotjar, otra se llama Crazy Egg, y son herramientas que tú contratas y le metes un codiguito a tu HTML, a tu código del sitio. Es muy sencillo, y entonces ya te puede hacer. Y genera videitos, ¿verdad? Genera videos reales. Es impresionante. Obviamente quitando la información confidencial. Exacto. ¿No? Pero es muy bueno. Y entonces ya con base en todo esto, te digo, sacas lo que viene en cada paso del journey o del viaje del cliente, sacas cuáles son los puntos de fricción, y ahí sí puedes sacar recomendaciones. Porque si tú de pronto ves que están llegando a la página del producto, pero no lo están agregando al carrito, entonces empiezas a generar hipótesis, ¿no? A ver,
¿Por qué no lo están agregando? Es porque no les convence el producto, quizá no hay suficientes fotos o las fotos están muy pixeleadas, quizá no vienen los ingredientes del shampoo, quizá no encuentran el botón para agregar al carrito, ¿no? Porque tal vez en desktop, en computadora se ve muy bien, pero en móvil tienes que scrollear y se pierde. No sé, o tal vez el copy del botón, o sea, el texto que tiene el botón dice comprar ahora, y tal vez hay gente que piensa que al darle clic a eso ya les van a cobrar. Exacto. Aunque no haya puesto su tarjeta, la gente muchas veces suma cosas. Y entonces tal vez es cosa de cambiar ese copy. Entonces no vas a tener la respuesta 100% segura de por qué está sucediendo esto en la mayoría de los casos, pero puedes empezar a generar hipótesis. Y a partir de la hipótesis tú haces un experimento, ¿no? Diseñas un experimento y tú dices, oye, yo creo que si reposiciono el botón, o yo creo que si le cambio el copy, o yo creo que si lo sea, van a aumentar las conversiones. Entonces, haces ese cambio, que usualmente es un cambio muy pequeño. Puede haber de todo, ¿no? Pero yo trato de priorizar los cambios que son sencillos de aplicar y que pueden tener un gran impacto. Lo echas a andar y haces algo que se llama un A/B test o un test A/B, lo cual quiere decir que publicas 2 versiones de la plataforma. Hay también herramientas que te permiten hacer eso, incluso Google tiene herramientas. Entonces publicas las 2 versiones y le dices a esta herramienta, mándame la mitad del tráfico a la versión A y la mitad del tráfico a la versión B. Qué increíble. La versión A es la que tenías antes, la versión B ya es con el cambio, ¿no? Y puedes poner versión C y D y lo que quieras. Y puedes medir perfectamente el impacto. Y entonces dices, oye, si de las 100,000 personas que entraron, ahora 50,000 las mandé para acá y 50,000 las mandé para acá, y esta tuvo el mismo 6% de conversión que ya vimos que tenía, pero aquí ya tuvo un 7%, o sea, si quieres no le muevas muchísimo, ese punto porcentual de conversión puede impactar mucho, pero hay veces que se puede ir mucho más arriba, ¿no? Entonces, toda esta parte se llama optimización de conversiones, en inglés es Conversion Rate Optimization, y es toda una ciencia que yo admiro mucho a la gente que se dedica a hacer esto, porque tienes que juntar lo cualitativo con lo cuantitativo. Es un tema muy de análisis de datos, pero también de entender al humano, ¿no? Y entender las motivaciones y todo esto. Y la verdad es que es increíble lo que puedes lograr. Me lo cuentas y entonces me imagino una campana y entonces la parte arquetípica nos va a traer una sombra central que está donde está a lo mejor el 80% de las personas y vamos a resolver un montón de cosas. ¿Qué se hace con las orillas, María? Y te lo pregunto porque yo soy más daltónico que un toro, ¿no? O sea, yo no identifico los colores, me cuesta muchísimo trabajo tener una relación de código de color con las cosas, con el mundo. En este mundo actual es un problema eso muy grave, porque vamos, o sea, entro a un elevador y se prende un LED y yo no sé si se está prendiendo en amarillo, en verde, en rojo. Claro. Si le tengo que apretar. Para mí ya no hay comunicación en cuanto el código de color aparece y me hace que me cuesten mucho trabajo muchas cosas. Y me impresiona darme cuenta cómo muchos sitios, páginas, aplicaciones, etcétera, no tienen una consistencia cuando menos de orden de las cosas, ¿no? Entonces, contestar un teléfono, o sea, yo te puedo decir cuáles teléfonos no están siempre el contestar a la izquierda, ¿no? porque lo he vivido y entonces le contesto y no, ya lo colgué. No, es que ya no me di cuenta que era el verde, que era el rojo, que no sé qué, etcétera, etcétera. Porque a mí me encantaría que todo el sí estuviera a la derecha, todo el no estuviera a la izquierda o cualquier cosa que yo pudiera aprender por prueba y error, haz de cuenta, y que se fijara como algo aprendido para siempre. Evidentemente yo no soy parte de la mancha central de la campana de distribución que seguramente tú desarrollas o tú identificas. ¿Qué se puede hacer con las orillas? Eso, bueno, hay 2 cosas que son importantes y me fascina tu pregunta. La primera es el tema de accesibilidad, ¿no? Y de diseño inclusivo. Y, o sea, no puedes ignorar a las orillas, y lo hacemos mucho. Y en México todavía no hay tanta regulación sobre eso, pero por ejemplo, tú en Estados Unidos, si tienes un sitio que no sigue los estándares de accesibilidad, hay una cosa que se llama WCAG, espero que lo esté diciendo bien, que son estos estándares de accesibilidad web, ¿no? Y si tú no lo sigues, te pueden demandar. Y hay gente que se dedica a estar encontrando sitios que no lo siguen y metiendo demandas en Estados Unidos. En México no, pero aún así lo tenemos que hacer. Entonces hay herramientas, hay un software de diseño que nosotros usamos, que es ahorita el que más se usa, que se llama Figma.
Y en Figma, por ejemplo, ya hay herramientas en donde si tú pones un botón con un color y lo contrastas contra el fondo, te dice si el contraste es el suficiente para que cualquier no sé si decir enfermedad visual, pero cualquier debilidad visual que tengas o tal, como el daltonismo, te diga, esto sí lo pasa, un daltónico sí va a poder ver la diferencia, ¿no? Porque si es un, no sé, rojo y verde, pues sabemos que cuesta trabajo. Sí, exacto. Entonces es súper interesante todo el mundo que hay detrás de todo el tema de accesibilidad. Por ejemplo, el tamaño de la letra, ¿no? Hay plugins que tú le puedes poner a tu plataforma web en donde puedes ver, por ejemplo, si soy un, no sé, un viejito o tengo miopía. Yo tengo una miopía bárbara que ya me operé los pero tenía 10 de cada lado y sé que es vivir con ceguera absoluta. Bueno, para mí ni siquiera serviría eso, ¿no? Pero pues yo no veía nada. Pero una persona que tiene una miopía desarrollada, igual y necesita ver la letra más grande. Entonces hay plugins que le puedes meter al sitio web y que puedes cambiar el tamaño de las cosas. Y en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con accesibilidad. Y mi recomendación es sí fijarte en eso y sí hacer que tu plataforma cumpla con todos estos estándares. Por ejemplo, hay gente que tal cual no ve, puedes poner un tema en el que tú navegues haz de cuenta, con el botón de tab en tu computadora y puedas ir navegando en el sitio y te va contando qué hay. Y entonces, cuando tú programas una plataforma, hay una etiqueta que se llama el ALT, A-L-T, que se lo pones a las imágenes. Y tú, cuando subes una imagen al sitio, o sea, cuando lo estás creando, y nos hace una imagen de un perrito, yo en el ALT puedo poner imagen de un perrito French Poodle, no sé qué. Entonces, cuando la persona que no ve está navegando el sitio, la voz le va a ir platicando qué es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, hay N cantidad de temas en accesibilidad que sí es importante que los diseñadores y los programadores conozcamos y podamos implementar. Esa es una. La otra cosa que tú mencionabas, que es un tema que a mí me encanta, es el de los estándares. Exacto. ¿No? O sea, porque el botón de aceptar o de continuar siempre tendría que ir a la derecha y el de cancelar a la izquierda. Porque la gente ya está acostumbrada. Porque alguien lo hizo primero, ¿no? Y hay algunos que están basados en un principio psicológico y otros nos acostumbramos a eso, ¿no? Por ejemplo, hay iconografía que ya se utiliza y que ya conocemos, y si en buscar de repente, en vez de la lupa, me pones, no sé, un ojo, me vas a confundir. Puedes decir, ¿qué es ese campo con el ojo? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la lupa. Entonces, por ejemplo, Google, Apple, hay muchos sistemas de diseño, pero tienen ya súper bien documentados estos sistemas de diseño. Tú puedes meter a la plataforma, por ejemplo, la de Google se llama Material Design, y te dice qué tamaño tiene que tener un botón, cuáles son los iconos de Material Design que ya están como muy bien aceptados, cuándo tiene que estar a la derecha algo, cuándo tiene que estar a la izquierda, qué tanta separación tiene que haber entre elementos, cómo poner, o sea, por ejemplo, ves que en las aplicaciones móviles luego hay un menú abajo y luego hay un menú arriba. ¿Cuándo utilizar el menú abajo? ¿Cuándo utilizar el menú arriba? ¿Cuántos iconos puede tener el de abajo? O sea, es impresionante cómo cosita por cosita te la van diciendo. Y no tienes que inventar el hilo negro ahí, ¿no? Más bien hay que seguir estos... Exacto, hay que apegarse lo más posible. Obviamente hay un espacio para la creatividad, hay un espacio para proponer cosas, pero cuando tú haces eso reduces la carga cognitiva del usuario, ¿no? La carga cognitiva es ¿qué tanto esfuerzo mental tengo que hacer para navegar una plataforma? La idea es que sean lo más intuitivas posibles. Y de repente hay un espacio en donde dices, oye, aquí sí voy a proponer un componente nuevo, aquí sí voy a hacer algo súper diferente. No sé, cuando Tinder inventó el swipe, ¿no? Para la derecha o para la izquierda. Pues eso en su momento fue algo revolucionario. Ahorita ya se ha utilizado en varias plataformas. Ese fue un espacio que Tinder decidió utilizar para innovar y le funcionó muy bien. Entonces vale innovar, pero no innoves en todo, porque lo que va a pasar es que vas a crear una plataforma que es poco intuitiva, que va a hacer que la gente se frustre y que ya no regrese. Sí, exactamente, porque los estándares ya están tan apreciados que es, o sea, provocarías una animadversión contra la plataforma, ¿no? Exacto. Hay una parte que habitualmente me pone tenso en plataformas, y es la parte de las contraseñas. O sea, yo no sé
cuando me dicen pon tu correo para identificarte y contraseña, no sé si es la contraseña de mi computadora, la contraseña que está relacionada con el correo, la contraseña para ese sitio específico, o sea, me encantaría una segunda palabra, ¿no? Claro. La contraseña de este sitio, la contraseña relacionada con tu correo. Y entonces, digo, evidentemente se resuelve, pero ahorita, justamente cuando hablaste de simplificación cognitiva, bueno, ahí para mí siempre es un momento de angustia. Toda la parte de contraseñas para mí es un problema de angustia. Sí, no sé. Sí, a ver, yo creo que a mucha gente le pasa. No recuerdo si ya había contado yo este caso, creo que sí, pero una empresa, un e-commerce muy importante, tenía ese problema que le pedía a la gente que pusiera una contraseña nueva y cada vez que entraban les volvía a pedir esta contraseña, pero que tenía que tener mayúscula, minúscula, número, signo, de esas que odiamos. Sí. Y a la gente se le olvidaba. Entonces creaban nuevas contraseñas y nuevas contraseñas. Y cuando de plano la plataforma se da cuenta que hay una gran fricción y elimina esto, y le da la opción a los usuarios de entrar como invitado y de comprar sin registrarse, entonces aumentan las conversiones tanto que en el próximo año generan $300 millones más de lo que habían generado el año pasado, solamente por cambiar un botón, ¿no? Por el tema de las contraseñas. Entonces, no eres tú. Wow. yo creo que eso es algo que pasa mucho. Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Hay forma de resolverlo de las contraseñas, por ejemplo, con el single sign-on y con los biométricos. Yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más biométricos y menos contraseñas, porque es un dolor de cabeza. Pero dijiste algo curioso, que tú decías, oye, es que con que me pusieran una segunda palabra, ¿no? Igual eso a ti te funciona. Eso es el microcopy. Entonces, el copy es el copywriting, son los textos, ¿no? Y el cómo redactamos las cosas en las plataformas, no solo en las plataformas web, a ver, la señalética en la calle, cómo verbalizamos y transmitimos las cosas de manera escrita es súper importante. Pero el microcopy son estos copies pequeñitos que son los que te ayudan, te digo, o el texto de un botón, o lo que viene arriba de la contraseña, o cuando te equivocaste y tus contraseñas no coinciden, como abajo te dice que las contraseñas no coinciden. Todos estos textos que son el microcopy son fundamentales. Fundamentales. O sea, de verdad que ahorita que lo estás diciendo digo, no, es que sí. Yo creo que eso genera muchísimo de la experiencia. Muchísimo, claro. Y hay gente dentro del mundo del UX que solamente se enfoca en la parte del UX Writing, se llama. Wow. Y el microcopy es como algo de lo más importante del UX Writing. Cómo guías a tu usuario. Y cómo no es lo mismo si eres un banco, el microcopy que deberías de utilizar cuando te equivocas en algo, a si eres una empresa de gaming online, ¿no? Porque tiene que ir todo con el voz y tono de la marca, alineado al tipo de usuario, cómo vas a construir la confianza, no sé, ¿no? Entonces también es un mundo enorme y súper interesante. Wow, está increíble. Fíjate que o sea, llegué a este capítulo con muchas preguntas, como te puedas dar cuenta, y con ganas de aportar desde mi experiencia, pues ahora sí como que asumiéndome como una persona regular y diciendo, oye, sufrimos así los usuarios, y me estoy dando cuenta que además es muy parecido a lo que nosotros hacemos en SalesTrain, ¿no? O sea, nosotros diseñamos todos los procesos de venta de nuestros clientes, los diseñamos a partir del proceso de compra de los clientes, ¿no? Siempre mencionamos que no puede haber un proceso de venta que no siga el proceso de compra. El proceso de venta que te imaginas individualmente sin considerar a tu cliente, pues es un proceso de venta que no va a tener resultados, ¿no? Y es una buena intención. Y después está la interpretación del avance de ese proceso de venta, donde para avanzar una oportunidad en cada una de las etapas, debe ser a partir de haber disparado una respuesta favorable de tu cliente. Si hay una regla, si no hay respuesta favorable, te quedas en esa etapa hasta que la resuelves antes de decir ya avanzó, ¿no? Claro. O cualquier cosa, si no te estás imaginando cosas. Solamente que donde tú estabas diciendo que analizas el grado de frustración o de satisfacción que vas generando con el cliente y la fricción que puede generar, nosotros le llamamos hitos, es decir, aquellas respuestas que estamos esperando del cliente se están dando, y si sí, entonces cumplimos con el hito y
avanzamos una etapa más, digamos, ¿no? Entonces, el proceso de venta, está orientado y diseñado a ir generando esos hitos que nos dan la información suficiente de que el cliente ha satisfecho la necesidad como comprador que tiene en esa etapa, ¿no? Cada una de las etapas que tú marcaste en el flujo, en el journey, para nosotros son elementos a satisfacer por parte del comprador. Me encanta. Y esos elementos a satisfacer los tienes que lograr a través de las actividades comerciales que haces en ese momento. Claro. Pero escuchándote, me encantó la metodología como para complementar porque el análisis, muy bien. ¿no? Sí, y entonces ver dónde hay más fricción y qué está esperando, no solamente en términos cognitivos de saber qué para poder decidir, sino en términos emocionales, ¿no? O sea, dónde hay fricción y dónde debería estar, en qué momento emocional para trabajar más integralmente. Me encantó como para ponerlo e incluirlo. Está buenísimo. En la metodología. Sí, porque lo ves de nuevo desde una perspectiva muy humana. Ajá, entiendes exacto. realmente. Ajá. Ahí la clave es que entiendas por qué no te están comprando, por qué se cayeron del journey. Porque mientras que en la plataforma digital, pues mínimo puedes ver el mouse y puedes intuir un poco lo que está pasando. En la parte del proceso de venta, pues de repente te dejan de contestar un correo. Sí. Y a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, nuestro equipo comercial capacitado por los genios de Sales Train, pero te pasa mucho menos, ¿no? Me pasa mucho menos. No, la verdad es que antes ni siquiera le dábamos seguimiento, sí, ¿no? Pero ahorita mandamos una propuesta y ustedes nos enseñaron, oye, si no te contesta, dale, creo que son 3 toques, ¿no? 3 toques, 3 seguimientos, cada uno con un mensaje personalizado y bla, bla, bla. Pero hay veces que no te contestan ni punto, ¿no? Hay una cosa que tú me enseñaste que decía, que les dijera, valoramos tanto el sí como el no. Exacto. Y cuando mandas eso, a veces te contestan más, que se me hace un gran tip. Siempre. Pero bueno, el chiste es que tienes que lograr eso. O sea, tienes que lograr que al menos te dé el feedback, ¿no? ¿Por qué no te estoy comprando? ¿Fue un tema de precio? ¿Fue un tema de que otra empresa me está ofreciendo mayor valor que tú? ¿Fue un tema de me cayó mal tu equipo? No, pueden ser N cosas que ni siquiera te imaginas. Sí. Y entonces, si logras conseguir ese feedback por parte del usuario, sea en el proceso de ventas, sea en el proceso de una plataforma digital, lo que sea, es increíble lo rica que puede ser esa información. Y entonces estamos hablando de que al final tu trabajo y el mío, como lo hemos comentado varias veces, se trata de poner al cliente en el centro y de saber cuáles son las necesidades que tiene que cumplir. Y no se trata de empujarlo hasta que haga algo en un sitio, ni se trata de empujarlo hasta que compre un servicio o un bien que le estamos ofreciendo. Se trata de cómo le ayudamos a cubrir sus necesidades y que se dé cuenta que le estamos ayudando a eso, ¿no? Exacto. Como dicen, ¿no? La mejor clave en una negociación es que las dos partes salgan ganando. Exacto. Entonces, cuando tú entiendes, empatizas con el usuario, con el cliente final y ajustas tu servicio para que realmente sea un ganar-ganar, entonces solitas se dan las cosas, ¿no? Es mágico, pero hay que estar con los ojos abiertos, con los oídos atentos, y realmente ver cómo lo está viviendo la otra persona. Respetar mucho al cliente, ¿no? Y saber que es la persona que pues nos está dando de comer e ir iterando cada vez nuestro servicio para que entonces podamos lograr algo que sea lo ideal para la persona, y ahí es en donde verdaderamente nos vamos a diferenciar de la competencia, y ahí es donde podemos escalar nuestras empresas. Súper bien. Fíjate que ahorita que estabas hablando de algunas de las cosas que hemos implementado en Blue Pixel, pero que lo hacemos mucho con otros clientes, creo que es padre compartir con el auditorio un tip muy importante. Casi todos los journeys de cliente que nosotros diseñamos, que van hacia B2B, la mayor parte de ellos, tienen entre 8 y 10 etapas, y todas las etapas tienen asociados una serie de actividades comerciales que disparan estos hitos que ya mencioné. Bueno, la etapa de seguimiento, en el 90% de los clientes nuevos con los que empezamos a trabajar, no tiene actividades, ¿no? Y entonces, pues presentas una propuesta y pasas a la etapa de seguimiento, y ahí es donde la gran mayoría de las empresas pierden el contacto con el cliente y la claridad de lo que está pasando con su propuesta, y cuando el cliente no tiene muchas veces una buena respuesta, una respuesta afirmativa, pues deja de contestar y perdemos el control absoluto, Claro. ¿no? Y entonces
Pues esa etapa, sí, así como algunos de los elementos que mencionaste en los sitios, al mejorar solamente esa etapa, bueno, esa función en tu caso, se disparan los resultados. Bueno, lo mismo digo en los funnels comerciales, ¿no? Si nosotros mejoramos la forma de darle seguimiento a la etapa de seguimiento, entendiendo cuál es el proceso de compra interno que van a tener los clientes y damos seguimiento a ese proceso interno, el porcentaje de cierre aumenta brutalmente. Qué buen tip, ¿eh? Los clientes habitualmente me piden, oye, ayúdame a dar un taller de cierre de ventas, cuando en realidad es de seguimiento. El cliente, así la clave es un taller de seguimiento al proceso de compra. Qué buen punto. Me voy a llevar eso para masticarlo bien, porque creo que ahí... Lo podemos detallar en otro episodio, pero es muy padre. Buenísimo, mi Rob. Pues creo que nos llevamos muchos puntos, muchos accionables del episodio de hoy. Me encanta ver cómo otra vez tu mundo y mi mundo se juntan, ¿no? La parte de las ventas con la parte de la experiencia del usuario, de las plataformas digitales. Al final, el punto central siempre es poner a la persona, valga la redundancia, en el centro. Creo que aplica para todas las empresas, no solamente para las digitales, no solamente para los procesos comerciales. Entonces, pues esperamos que de hoy se hayan llevado algo que realmente les pueda impactar muchísimo en su empresa, que pueda mejorar su servicio, su producto, que los haga crecer. Encantados de resolver también dudas. Si tienen algunas, déjenoslos en los comentarios. Y pues nos vamos a estar viendo en los próximos episodios. Muchas gracias por su atención, ojalá les haya gustado y bueno, pues repito un poco lo que dice María, pongan al cliente en el centro en todas sus actividades y tendrán resultados importantes. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Les dejamos también nuestras redes para que nos puedan seguir en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, Facebook. Estamos atentos y nos vemos por aquí.